no se hace el juicio para fin de año, puede llegar a quedar libre y esperar el juicio en su casa, mientras yo le llevo flores en el cementerio a mi hija. Si el chico de 15 años tuvo el valor para apretar un gatillo, tiene que ser juzgado como un grande. ¿Vos bajarías la edad de imputabilidad? Sí. Nosotros fuimos, hicimos la denuncia, le dijimos cómo fue todo, lo que pasó y el juez dijo que era menor. No cambia nada. Se hizo una reforma judicial, vinieron los fiscales que ahora acusan, le sacaron la instrucción de la causa a la policía. Nada, no cambia nada. Estas son las cosas que uno dice, bueno, cuando vienen estas marchas piensa que algo va a cambiar. Yo soy muy escéptico. La marcha de hoy fue apoyada por el presidente Mauricio Macri del mismo modo que en el año 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner se abrazó con Juan Carlos Bloomberg cuando Bloomberg convocó y puso 150.000 personas en aquel momento frente al Congreso y después vinieron las leyes Bloomberg y buena parte de esas leyes fueron declaradas inconstitucionales y no pasó nada y las reformas no se aplicaron. La verdad es que si no hay decisión política de aplicar las cosas que reclama la sociedad, esto termina siendo, lamentablemente eso, una explosión, un llamado de atención que después se va diluyendo en el día a día. El problema es que hay cosas que no están bien encarriladas. Cuando uno ve el tipo de delito, yo recién les decía, los accidentes de tránsito, los menores que matan. Se puede modificar la ley, por más que se modifique la ley y los menores vayan presos, ¿esto va a cambiar la costumbre de los menores drogados, pibechorros, que están intentando hacer carrera en el mundo del delito y quieren sacar chapa de bravos matando gente? ¿Va a cambiar? En los institutos de menores pueden comprar droga, pueden seguir siendo la misma vida que antes, solamente que encerrados. No cambia nada. Lo mismo pasa con las cárceles. ¿Para qué metemos a la gente presa si después la devolvemos corregida, aumentada y potenciada en una universidad del delito? Dale, ¿qué le compré? Es una sorpresa. ¿A mí me compraste algo? Y a vos se fue eso. Sí, te compré. Sí, que te compré. Bueno. ¿Cómo no te voy a comprar? Sí. Te falta un regalo más comprar. ¿A quién? A tu nieto. ¿En serio? ¡Ah! ¿En serio? ¿En serio? Sí. Ah, Ayer nos enteramos. mi amor. Qué alegría. Bueno, ¿tú sabés que...? Ay, qué alegría. ¿Sos abuelita? Ahora no le creo. No te vas a poder poner lo que te compré, boluda. Ahí está. Bueno, chao. La alegría que quedó plasmada en ese video, el momento intransferible en el cual una mujer se entera que va a ser abuela, duró poco. El muchacho que está al costado, diciéndole que va a ser abuela, murió a los pocos días. Le pedí a Emanuel Terrón que empiece, que es el hermano de ese muchacho, que empiece contándome su historia, la historia de ese joven. ¿Cómo se llamaba? Matías Terrón. Claro. ¿Y quién estuvo 7 minutos detenido en mi casa? Con eso lo tenemos. Se puede saber perfectamente. Exacto, si las cámaras de seguridad no registran siquiera si el auto va para adelante o para atrás. Ni hablemos del modelo. Le pedí al doctor Eduardo Gerón, que fue juez y fue camarista también, que me ayude a entender un poco, digamos, cómo se arman estos agujeros de la justicia. Buenas noches, doctor. Hola, Rolando. Creo que has hecho un planteo muy bueno en el editorial, porque evidentemente es un círculo vicioso. Por un lado, las leyes están. No son leyes perfectas, a tal punto que ahora hay reformas, hay proyectos de reforma para tratar de mejorarlas, pero estaban. ¿Qué pasaba? Los que tenían que aplicarla, lo aplicaban con un criterio ideologizado, porque esa es la realidad. En los que pensaban que lo único que tenía valor era el delincuente. Y ahí venía algo que realmente es muy condenable. Ahí empezamos a perder el sentido común. Se perdió el Porque sentido en términos de principios está bien, yo coincido, pero después se empezó a perder el sentido común. Se perdió por completo, porque el derecho es sentido común. Obviamente, el sentido común no puede estar ausente del derecho, ni mucho menos de los que aplican el derecho. Entonces, si los que aplican el derecho... Supongamos que los asesinos del hermano de él caigan presos. Imagínate lo que va a pasar si le dan, no sé, 15 años de condena y a los 8 lo soltaron. ¿Cómo lo explicás? Es que va a pasar eso. ¿Sabés por qué va a pasar eso? Va a pasar eso porque ahora esta corriente abolicionista del derecho penal
ha empezado una carrera, porque esta es la realidad, una carrera para ver quién tiene más argumentos para beneficiar al delincuente. Pero con la mirada interna, ¿esto por qué? ¿Porque queda bien en el mundo del derecho? ¿Que uno cuida más su carrera? Mirá, acá ha habido una influencia... Porque pareciera que hay como un pánico a firmar una sentencia. Sí, sí. Ha habido una influencia, y te voy a explicar algo. Ha habido una influencia muy decisiva por parte de Eugenio Zaffaroni, que fue un gran profesor de Derecho y que precisamente por eso ha tenido una influencia mayúscula, ha formado discípulos. Esos discípulos han sido luego profesores universitarios que han formado nuevos alumnos, que han sido fiscales, que son jueces y que están aplicando el derecho. Entonces, ¿qué aplican? Aplican esa doctrina que obviamente no tiene ningún contacto con la realidad. La mejor prueba de que algo no tiene contacto con la realidad ni tiene sentido común es ver los resultados. Y los resultados de esa política son nefastas porque es esto que está pasando. ¿Y qué hacen? Entonces... Hay una cosa que yo veo que es como si despreciaran los casos. Si los casos no son sexys, pareciera que a la justicia no le interesa. Entonces, hoy lo que me preguntaba, si estos son casos impunes con crímenes, ¿qué queda para el tipo que lo robaron? Bueno, solamente lo robaron y tuvo suerte de que no lo mataran. Queda la impunidad. ¿Quién lo investiga? Queda la impunidad, porque el resumen de todo esto es la impunidad. ¿Y la impunidad qué lleva? Lleva a que la gente desconfíe de la justicia. Yo valoro lo que ha dicho este chico, que confía en la justicia, porque sinceramente ni siquiera nosotros confiamos en la justicia. El 77% de la gente, según una encuesta publicada en Clarín el domingo pasado, desconfía de la justicia. Así que, ¿cuál es tu historia? Bueno, mi historia es desde hace 16 años. El año 2000 asesinaron a Ana María en presencia de mi hija Bernardita, que tenía 7 meses. Fue un crimen por encargo. Fue un sicario el que la mató y fue el homicidio instigado por José Nicolás Chailly, que era un ex médico de la policía bonaerense en la zona de Luján. ¿Qué pasó en la justicia con ese caso? Nada ha cambiado. Los dos asesinos están libres. Arranco por ahí. Primero se condenaron a reclusión perpetua José Nicolás Chaín y Martín Sayavedra a prisión perpetua. Luego, en un juicio oral, con más de 100 testigos. Ahí, como se dice en la jerga, salen lavados y planchados. Bueno, lo que sucede es que la casación después te cambia las carátulas, te da vuelta las penas y al cambiarte la... Cambia la carátula, que se reduce el... Claro, ¿qué sucede? ¿Cuánto tiempo estuvieron presos en realidad? Uno 7 años, el otro 8 años. Son los culpables, porque la casación considera que son los culpables. No, o sea, son los culpables. No solo eso, que llegamos a la Corte Suprema y la sentencia está firme. Ni quise seguir a un Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se hace una vergüenza para el familiar y la verdad que es una vergüenza para el país. A ver, doctor, al final de la historia, ¿cómo me explica que un tipo, un crimen por encargo, con un sicario, premeditación, alevosía, lo poco que yo sé del código, todo eso le cae por la cabeza, lo comprueban y termina por un milagro jurídico 7 y 8 años preso? ¿A vos no se te explica? A mí tampoco. Al sentido común no se le explica. Y estamos jodidos. Y te digo que la solución a esto no es fácil, pero está. ¿Por qué? Porque los jueces, si hacen lo que quieren, si interpretan la ley y la aplican como ellos quieren, no como la ley es o como si su espíritu, su naturaleza. Y ahora te voy a decir por qué rápidamente. Porque si yo tengo que liberar a una persona, yo antes de hacerlo tengo que ver cuáles son sus posibilidades de volver a delinquir, que vuelva a cometer los hechos que cometió. Porque si no, estoy mandando al seno de la sociedad a alguien que va a cometer delitos. Y sin embargo lo hago impunemente. Entonces, ¿qué hacer? En función de una prometida rehabilitación que nunca llega. Que ni siquiera se hace.